Después de esta linda alabanza, vamos a tener nuestro tiempo de predicación. Vamos a tener también una palabra de oración en este momento. Padre, te alabamos, Señor. Te damos las gracias por este tiempo especial que tú siempre nos regalas cada domingo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que uses mis palabras, Señor, para comunicar tu mensaje al pueblo. Te pido, Señor, que cada uno esté con sus corazones atentos al mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy estaremos hablando sobre el inicio de las misiones. El título de hoy es Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que misiona. Pues continuamos predicando en el libro de los Hechos, capítulo 13. En este capítulo encontramos la dinámica desarrollada por el Espíritu Santo sobre el envío de obreros a la misión. La Biblia define al creyente un embajador de Cristo. Dice así 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un embajador es un diplomático del más alto nivel que representa a una nación o a un estado. En la antigüedad, un embajador era una persona con mucha experiencia, como la de una persona mayor, anciana. No solo representamos a Cristo, sino que tenemos un ministerio claro y definido, el ministerio de la reconciliación. Dice así 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios reconcilió a hombres y mujeres a través de Cristo y les encomendó el ministerio de dar a conocer a todos los hombres la reconciliación y justificación que es en Cristo Jesús. Hagámonos una pregunta. ¿Cómo me convierto en un embajador de Cristo? Quiero que veamos la vida de Pablo y de Bernabé y les sigamos las pistas desde el capítulo 11. Encontramos que por causa de la persecución, los que fueron esparcidos predicaron el evangelio por donde ellos pasaban. Y unos varones de Chipre y de Cirene, discípulos nuevos, predicaron el evangelio a los de Antioquía. La iglesia de Jerusalén se dio cuenta de esto y envían a Bernabé para que sirviera a ellos. Muchos se convirtieron al Señor. Después, Bernabé viaja a Tarso a buscar a Pablo y lo trae para servir a la nueva iglesia que se estaba formando. En esos tiempos hubo una gran necesidad en Jerusalén y ellos, Bernabé y Saulo, fueron enviados a Jerusalén a llevar una ofrenda. Luego de terminar ese servicio, regresaron a la ciudad de Antioquía y allí se quedaron por espacio de 1 año. Pues estamos viendo a qué se dedicaba Bernabé y Saulo. Estaban sirviendo. Ahora empecemos a leer en el capítulo 13 los primeros 3 versículos. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estos versículos nos narran la reunión de maestros y profetas en la iglesia de Antioquía. Este grupo de líderes estaban ministrando, o sea, servían a los creyentes. Eran maestros y predicadores de las enseñanzas de Jesucristo. Ellos también vivían en la comunidad de creyentes practicando disciplinas espirituales como el ayuno y la oración. Leemos en el versículo 2, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dios
llama al que está ministrando o sirviendo, aquel que ha sido discipulado, enseñado y que se ha capacitado a través del servicio a otros. ¿Qué significa servir o ministrar? Bueno, es aquel que ha madurado en la fe y para él la misión de hacer discípulos es su prioridad. La Biblia es su autoridad de vida y comparte el evangelio con los perdidos, invitándolos a formar parte de la comunidad de la iglesia. Esta es la manera de convertirnos en embajadores de Cristo. El cuerpo de líderes reconoce el llamado del Espíritu Santo y lo primero que hacen es orar y ayunar para confirmar la dirección y el llamado de Dios. Y luego los comisionan y los despiden, o sea, que los envían. No es la iglesia la que llama al obrero, es el Espíritu Santo. El llamado es de Dios y la iglesia es la que confirma. Quiero que veamos el llamado de Dios a las misiones como un solo llamado. Ambos, el creyente local como el obrero transcultural, hacen la misma función básica. La diferencia está en el contexto. Los locales predican dentro de un contexto cultural. Los transculturales deben aprender otro contexto para ser efectivos en presentar el evangelio, lo cual es mucho más exigente física, mental y espiritualmente. Oremos por nuestros obreros transculturales para que sean fortalecidos en esta importante tarea. El apóstol Pablo fue llamado para realizar esta importante tarea. Él, aparece en Hechos 9, cuando él se convierte, y en el versículo 15 leemos: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Nuestra misión es predicar a todos. Pero nos encontramos con tres tipos de personas, las autoridades, los que pertenecen a nuestro contexto y los incrédulos que no tienen relación con Dios. Predicando a los reyes o a las autoridades. El Espíritu Santo nos guía y trabaja en la evangelización. Leamos ahora los versículos 4 y 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. El Espíritu de Dios no solamente nos llama a servirle, sino que también nos guía y trabaja juntamente con nosotros en la evangelización. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos guía en cada paso y utiliza los intereses o relaciones en las que somos de influencia. En este caso, los guía a Chipre, ciudad natal de Bernabé. Eso se encuentra en Hechos 4:6. También se menciona a Juan Marcos, discípulo y sobrino de Bernabé. Las giras misioneras son las oportunidades para desarrollar a los nuevos discípulos en la evangelización. En segundo lugar, el Espíritu Santo provee de las oportunidades para evangelizar. Veamos los versículos 6 al 8. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. El Espíritu de Dios
nos guiará hacia aquellos en los cuales Él está trabajando. En la mayoría de los casos habrá oposición, personas o situaciones que desvían el corazón de los que Dios está llamando. Es como lo descrito por el Señor Jesús en la parábola del sembrador. Las aves se comieron la semilla. Dios proveyó la puerta abierta para predicar a una autoridad, el procónsul Sergio Paulo. Dios no hace acepción de personas. Por eso pide, por medio de Pablo, que la iglesia ore por todos los hombres y en especial por los que están en autoridad. Busquemos primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Debe ser el deseo de nuestro corazón ver nuestro país transformado por el Evangelio de Cristo. Que nuestro esfuerzo sea para llevar el Evangelio a todos los estratos sociales de nuestra nación y que fielmente oremos para que muchos se conviertan al Evangelio. Oremos por nuestras autoridades para que Dios les ayude en sus labores. Intercedamos por sus almas y demos gracias a Dios por ellos, para que en nuestro país podamos vivir pacífica y tranquilamente en toda adoración y alabanza. En tercer lugar, el Espíritu Santo es quien da convicción para la conversión. Leamos los versículos del 9 al 12. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesas de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, declara juicio contra el enemigo de toda justicia y aplica la sentencia. En toda situación de oposición, dejémonos dirigir por el Espíritu Santo. Él nos declarará qué hacer. Esta situación en particular fue lo que era necesario para la conversión del procónsul. Debemos confiar en la guía del Espíritu Santo. Nuestro viaje como testigos de Cristo comienza con la oración y el ayuno. Seamos sensibles al mover del Espíritu Santo, creyendo que Él abrirá las puertas y dará la oportunidad para predicar a Cristo. Algunos trabajan con autoridades de nuestro país y otros pueden ver a sus jefes, a sus maestros o a sus profesores como autoridad que Dios quiere alcanzar. Permitamos que el Señor nos use en nuestro campo misionero, en nuestro círculo de influencia. En segundo lugar, la predicación a los judíos. El Espíritu Santo abre puerta entre los judíos. Leamos el versículo 13 al 15. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo.
y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Continúa la gira misionera y llegan a Antioquía de Pisidia, donde visitaron la sinagoga. En el corazón de Pablo había un gran deseo de predicar el evangelio a los hijos de Israel. Lo podemos ver en Romanos 10:1. Dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así que el Espíritu Santo los guía a realizar esta misión. En la sinagoga, el principal les pide que den una palabra de exhortación para el pueblo. Qué maravillosa oportunidad se les abrió a Pablo para predicar de Cristo a sus hermanos en el contexto cultural. Estas son las oportunidades por las cuales debemos orar para predicarles a nuestros familiares y amigos. Su propósito sería que a través de la Escritura conocieran a Cristo, el Salvador. Veamos 4 verdades que Pablo expresó a los judíos y a los gentiles que estaban allí. Leamos los versículos 17 al 19. En primer lugar, Dios los amó. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Pablo empieza pidiendo que presten atención. Les habla a los judíos y también a los gentiles que estaban allí simpatizantes. Dios ama a Israel. Los libertó de la esclavitud. Los cuidó y sustentó en el desierto. Les entregó la tierra de Canaán en herencia, estableciendo jueces que juzgaban a sus enemigos. Son el pueblo que Dios escogió para amar. A pesar del rechazo de Israel, Dios fue fiel a sus promesas y les da a David como rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Busquemos Deuteronomio 7, versículo 6. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En segundo lugar, Dios les proveyó de un Salvador. Leamos los versículos del 23 al 26. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. A Israel, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. La historia de Israel no terminó con David, pues él era un hombre pecador igual que todos nosotros. Dios prometió a través de las Escrituras y a través de sus profetas la venida de un Salvador. Juan, el último de los profetas, señaló a Jesucristo como el Mesías. Pablo les indica que esta profecía fue dada para que ellos, los hijos de Israel, vieran en Jesucristo al Salvador, al Mesías. A través de toda la Escritura se advierte de la venida de un Salvador, desde Génesis 3:15 hasta Zacarías 9:9. El último sería Juan, quien dijo de Jesús las siguientes palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se encuentra en Juan
1:29. En tercer lugar, siendo pecadores, Cristo murió por su pueblo. Leamos los versículos del 27 al 33. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo ahora les habla de la muerte de Jesús, el Mesías, por parte de los de Jerusalén, porque no entendieron ni creyeron en las profecías que se cumplieron en la persona de Jesucristo. La mayor señal es la resurrección, la cual fue dada a través de las Escrituras. Lo que se escribió en los Salmos es una profecía que apunta directamente a la resurrección del Mesías, el Rey. Pablo en Corintios cita la resurrección de Cristo profetizada en las Escrituras. Dice así, 1 Corintios 15, del 3 a 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta cita que Pablo utiliza está en Isaías 53, 5 al 6. Dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada una se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El que cree en Jesús es justificado. Versículos 38 al 41. Dice así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no vengan sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si a alguien os la contare. Solo en Cristo Israel podrá alcanzar el perdón de pecados. Todo aquel que en él cree es justificado. Pablo les advierte a no cerrar su corazón como hizo el pueblo en tiempos de Habacuc, el cual fue consumido por Babilonia. En tercer lugar, predicando a los gentiles. Versículos del 42 al 48. El Espíritu Santo da convicción a los que escuchan la palabra de Dios. Dice así los versículos 42 y 43. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, debemos dejar los resultados en las manos de Dios. El mensaje había sido dado a los judíos, pero fueron los gentiles que tuvieron convicción de pecado. Entonces, Pablo y Bernabé pudieron animarlos a perseverar en la gracia de Dios.
Estas personas fueron transformadas e invitaron a todos sus familiares y amigos a escuchar el Evangelio. El Espíritu Santo guía a Pablo a servir entre los gentiles. Versículos 44 a 48. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué maravilloso es cuando el Espíritu Santo obra en las vidas de los inconversos, dándoles convicción de pecado y preparando sus corazones para Cristo. Se puede notar la obra de Satanás, que inmediatamente resiste la obra del Espíritu Santo. No es una batalla fácil. Por eso, al evangelizar, debemos estar preparados espiritualmente para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Al igual que hizo Elimas con el procónsul, los judíos se llenaron de envidia e impedían la predicación del Evangelio, refutando y blasfemando. El juicio de Pablo fue categórico. Ahora dedicarían sus vidas a ministrar a los gentiles, y cita la Escritura para sellarlo. Eso trajo mucho gozo entre los gentiles, quienes escucharon que la salvación también era para ellos. Y muchos creyeron. Dios no hace acepción de personas. Y las palabras de Pablo no desechaban a todo Israel. Como leímos anteriormente, su corazón siempre anhela ver la reconciliación de Israel. Dios está impulsando el último paso en la edificación de su iglesia, la cual estaría compuesta de personas que se aman y sirven juntos, de diferentes estratos sociales, de diferentes etnias. Esta es la iglesia que hoy disfrutamos. Un cuarto punto es: la predicación es causa de gozo. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los últimos versículos del capítulo 13 hablan de un nuevo ministerio: la predicación a los gentiles oficialmente. Otra vez, no es una idea de Pablo, sino la guía del Espíritu Santo. Los judíos se opusieron a que Pablo y Bernabé permanecieran en la ciudad, así que los obligaron a irse utilizando sus influencias. Pablo y Bernabé hacen la señal de rechazo a los judíos y sacan el polvo de sus pies. Llegan a la ciudad de Iconio y continúan el viaje misionero. La predicación y la misión son causa de gozo. Vamos a concluir. El llamado de predicar es para cada uno de los creyentes. La misión de ir y hacer discípulos es responsabilidad de todos. La Biblia es la máxima autoridad de vida, la cual debe ser reflejada en nuestras vidas, en nuestro comportamiento. Todo creyente debe crecer para servir y ministrar a otros.
el Espíritu Santo nos guía y colabora en el evangelismo. Llevemos nuestro campo misionero en oración al Señor. Presentemos nuestro círculo de influencia en oración, para que Él prepare los corazones para la semilla del Evangelio. Pudimos notar que al principio del capítulo, Pablo y Bernabé iban acompañados de Juan Marcos, pero luego Él los abandona. Eso no quiere decir que, pues, Juan Marcos no servía para el ministerio, sino que en ese momento no estaba preparado para ello. Debía crecer más. Lo que sí se perdió fue de ver las maravillas del Espíritu Santo y ver cómo muchos llegaban al Evangelio. Así que Juan Marcos, en ese momento que no pudo continuar, luego más adelante se convierte en una herramienta, un acompañante de Pablo, de tal manera que Pablo le puede llamar su hijo amado. Así que no era el momento de Juan Marcos, pero esto nos enseña que debemos estar preparados, debemos crecer en el conocimiento y en la palabra de Dios para poder llevar el Evangelio y estar preparados para llevar el Evangelio a todas las personas. Porque Dios no hace acepción de personas. Oremos. Padre amado, te alabamos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Este capítulo nos marca, Señor, el inicio de tu iglesia, una iglesia conformada por gentiles, conformada por judíos. Ya no hay barrera entre ellos, Señor. Ahora, pues hoy disfrutamos de esa iglesia. Hoy vivimos en una iglesia donde compartimos con personas de diferentes países. Te doy las gracias, Señor, porque el Evangelio es obra del Espíritu Santo. Nosotros solo debemos confiar y llevar ese mensaje a todos nuestro círculo de influencia, a todos esos amigos, a todos esos familiares. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio con denuedo. Ayúdanos a verdaderamente estar interesados, cada uno, miembros de la iglesia, a predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Dios te bendiga.